Muy buenas a todos. Este es uno de varios videos tutoriales que estaremos realizando para la carrera Ingeniería Civil Telemática, que tienen como objetivo acercar la carrera a futuros estudiantes universitarios que estén interesados en esta misma. En este video utilizaremos la herramienta Tinkercad para crear un circuito de conexiones pull-up y pull-down mediante Arduino. Para empezar, vamos a arrastrar los componentes que necesitamos para nuestro circuito. Incluiremos el Arduino, una protoboard, para poder conectar nuestros componentes, 3 LEDs, uno en representación a la corriente continua y 2 restantes para pull up y pull down. 3 resistencias, los cuales permitirán que nuestros LED no tengan una sobrecarga de energía y se quemen. Por lo tanto, vamos a utilizar 3 resistencias de 220 ohms, uno para cada LED. 2 transistores NPN que van a funcionar como interruptor controlado electrónicamente, un suministro de energía constante de 5 volts y 2 amperes y un multímetro. Cabe recalcar que cada uno de estos componentes están documentados en el glosario para así tener un mejor entendimiento de su funcionamiento. Ahora, en el montaje de nuestros componentes, primero conectaremos el Arduino a la protoboard, comenzando con un cable desde GND hasta la primera columna de la fila con signo menos. Luego elegiremos el pin 2 del Arduino y le conectaremos un cable hasta la columna 3 de la fila G. Hacemos lo mismo con el pin 4 que irá conectado a la columna 10 de la fila H. Les asignaremos diferentes colores ya que estos cables irán conectados a la base de cada transistor. Luego conectaremos el suministro de energía de 5 volts y 2 amperes, donde su terminal positivo será conectado a la columna 1 de la fila con signo más y su terminal negativo a la columna 3 de la fila con signo menos. Ahora conectaremos el instrumento de medición definida en voltaje a la protoboard, donde su terminal positivo irá conectado a la columna 7 de la fila con signo positivo y su terminal negativo será conectado a la columna 9 de la fila con signo menos. Bien, seguimos con la conexión del primer LED, donde vamos a conectar un cable a la columna 6 de la fila más hasta la fila A. Para que funcione correctamente el LED, debemos tener el LED fuera de la protoboard y le conectaremos un cable desde su ánodo hasta la columna 10 de la fila A. Y en su cátodo también vamos a conectar un cable que va a ir hasta la columna 10, pero de la fila menos. Y como ya sabemos, en los videos anteriores le sumaremos su respectiva resistencia de 220 ohm en la fila B, donde el primer terminal va en la columna 6 y el otro irá en la columna 10, para así no quemar nuestro preciado LED. Si simulamos, podemos ver que de momento funciona correctamente nuestro primer circuito. Ahora agregaremos de paso un cable en la columna 13 desde la fila positiva hasta la fila A. Ya veremos en qué nos ayudará más adelante. Necesitamos dar energía a la parte superior, desde la protoboard, para hacer nuestras conexiones pull-up y pull-down. Para ello conectaremos dos cables de extremo a extremo para la fila positiva y para la fila negativa. Y para mayor comodidad lo moveremos a ambas a la columna 16. Recuerden que por buenas prácticas se les asignan colores identificativos a los cables, según sean positivo o negativo. Conectamos nuestras dos resistencias de 220 ohm restantes. Una la vamos a conectar en la columna 13 y la otra en la columna 6, donde sus terminales se conectan en la fila F y en la fila D. Ya casi terminando, insertamos los transistores en la protoboard. Ambas van en la fila J y ubicaremos sus fases en los cables que asignamos anteriormente. El primero en la columna 3 y el otro en la columna 10. Mientras dejamos montados los transistores, conectaremos los LED desde afuera de la protoboard. Ambos en su cátodo llevarán un cable a la fila J
y el primero en la columna 6 y el restante en la columna 13. En tanto, al ánodo ambos van en la fila menos, uno en la columna 5 y el otro en la columna 12. Ya para finalizar, cerraremos los circuitos pull-up y pull-down con un cable en la fila negativa, columna 1, hasta la fila I, columna 2. Y el otro cable también desde la fila menos hasta la fila I, pero en la columna 9. Y finalmente vamos a insertar dos cables más en la fila I, donde el primero va desde la columna 11 a la columna 13 y el último va desde la columna 4 a la columna 6. Para terminar, he realizado el código correspondiente a la programación del Arduino y la incluí directamente en el apartado de código. Es recomendable que copien el código directamente de la documentación, ya que no nos centraremos en la programación de Arduino. Aún así, reitero que en la documentación este código está explicado de una forma simplificada para un mejor entendimiento de Arduino. Una vez escrito el código, daremos paso a la simulación, donde podemos observar que el LED izquierdo de la conexión pull-up se enciende y luego se apaga en un intervalo de 1 segundo, mientras que en el LED derecho, en la parte superior de la conexión pull-down, se prende y se apaga con un desfase respecto al primero. Esto quiere decir que los transistores tienen diferentes respuestas a un mismo mensaje. El LED verde representa el paso de corriente constante en el circuito. También en el suministro de energía se puede ver la variación de corriente, mientras que en el voltímetro tenemos la cantidad de voltaje constante de 5 volts. Con esto me despido y te invito a que continúes viendo los tutoriales de Ingeniería Civil Telemática.